Vamos a la palabra del Señor, a lo que venimos en esta mañana. Y quiero que abra su Biblia en Efesios, capítulo 1. Aunque no estaremos predicando de una manera expositiva del texto, estaremos dando una mirada de todo lo que fue la iglesia de Éfeso. Así que estaremos viendo Hechos, estaremos tocando la carta a los Efesios y estaremos terminando en la iglesia de Apocalipsis, donde Jesús le escribe por medio de Juan a la iglesia de Éfeso. Pero quiero que comencemos leyendo de manera introductoria Efesios capítulo 1, versículos 15 al versículo 18. Cuando lo tenga, se pone de pie conmigo, si es tan amable, y hacemos lectura de la palabra del Señor. Y me dice un fuerte amén, como que vino a escuchar a Dios en esta mañana. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre, gracias. Gracias por el privilegio, Señor, que nos concede de poder abrir tu palabra. Y gracias, Señor, por el gozo de poder estar nuevamente en este púlpito que amamos, en una iglesia, Señor, que está en nuestros corazones, en nuestra oración, en nuestro recuerdo. Y queremos, Señor, ir a tus pies para poder ser edificados por la revelación de tu palabra. Padre, que todo lo que el predicador pueda compartir en esta mañana sea tu espíritu y no sea, Señor, nuestra carne. Sea tú quitando la pereza y seas tú dándonos, Señor, ánimo pronto para poder no solamente entender tu palabra, sino aplicar tu palabra en cada área de nuestra vida. Que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos aprender de esta iglesia tan amada por el apóstol Pablo, pero sobre todas las cosas tan amada por ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Se puede sentar, hermanos. Como mencioné, vamos a mirar como una mirada, un overview de todo lo que es la iglesia de Efesios. Y quiero que podamos, a los que toman nota, poder desarrollar en este viaje por la iglesia de Éfeso los puntos que estaremos desarrollando a través de esta predicación. Número 1, estaremos viendo lo que es el inicio de esta iglesia, cómo comenzó la iglesia de Éfeso. Estaremos estudiando cómo se fue desarrollando la iglesia a través del ministerio del apóstol Pablo y a través de los pastores que estuvieron pastoreando la iglesia de Éfeso. Luego estaremos viendo la encomienda que Dios le da a la iglesia por medio del apóstol Pablo, la alabanza de la iglesia y por último la advertencia que Dios le hace a esta amada iglesia. Así que primero quiero que veamos el inicio de la iglesia de Éfeso. Para ver el inicio puede ir a Hechos capítulo 18 si es tan amable. No lo vamos a leer porque si no, no puedo predicar en gracia en la próxima hora que nos queda, pero quiero que lo tengan en sus notas, que después lo puedan ver y que puedan ir viendo el panorama histórico de cómo comienza esta iglesia. Esta iglesia comienza en Hechos capítulo 18, versículo 19 al 20, aproximadamente en el año 50 al año 52 después de Cristo. Es fundada esta iglesia en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo funda esta iglesia, planta esta iglesia en un lugar donde, cuando es conocido históricamente o se habla de la iglesia de Éfeso, es un lugar donde era muy deseable para vivir. Era una
puerto estratégico en el mar, era una ciudad cosmopolitana, comercial. Incluso el emperador tenía allí su hogar. Así que era un lugar muy famoso, un lugar muy deseable, era un lugar muy amado a nivel general, políticamente el más fuerte de todos, ya que allí se encontraba precisamente el emperador, y allí Dios le concede la bendición de poder plantar una iglesia al apóstol Pablo. Comienza esta iglesia dejando allí hombres y mujeres que habían convivido con el apóstol Pablo, y el Señor le da el inicio de esta iglesia a manos de Priscila y Aquila. Ustedes conocen un poquito, ¿no? Los que ya han estudiado esta historia en el libro de Hechos, Priscila y Aquila y un carcelero. Bien interesante cómo comienza esta iglesia. Comienza con una mujer pudiente y gente de dinero, y a la misma vez comienza con un carcelero. Allí Dios levanta la iglesia de Éfeso en ese lugar. Luego, Hechos 19, vemos cómo se va desarrollando esta iglesia. Y luego de Pablo fundar esta iglesia, comenzar una iglesia en el lugar llamado Éfeso, la ciudad de Éfeso, 2 años después, Pablo visita nuevamente a la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero. Regresa aproximadamente entre 2 a 3 años enseñando allí, lugar muy conocido porque allí estaba una de las 7 maravillas del mundo. Allí se encontraba el templo de la famosa diosa Diana, donde está predicando allí el apóstol Pablo. Y la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, era un desastre moral, era un desastre espiritual, y era un lugar muy difícil de poder predicar. Había una opresión espiritual en ese lugar, de parte incluso donde habían brujos, habían hombres en los cuales hacían magos y hechizos, y estaban utilizando esa magia para poder sacar dinero. El despertar de Dios en medio de esa iglesia fue tanto que la gente comenzó a traer sus libros de magia y comenzaron a quemarlo. Dios comenzó a avivar, a despertar en medio de esta iglesia en un lugar tan difícil. Dios le dio gracia al apóstol Pablo para poder levantar una iglesia sólida en el Señor. Esta iglesia ya estaba formada, ya había crecido, ya había desarrollado líderes, habían establecido ancianos al momento de Pablo salir, después de estar 2 años nuevamente en la iglesia de Éfeso. Ahora, luego de todo esto que acabamos de ver, el inicio de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, quiero que podamos ver la encomienda que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. 57 años después de Cristo, estamos hablando donde ahora, el apóstol Pablo va a un viaje a Jerusalén. Él tiene que salir de Éfeso y Dios lo llama y lo mueve a Jerusalén. En ese viaje a Jerusalén, él se detiene en Mileto y allí llama precisamente a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Porque luego de esta iglesia estar creciendo de una manera sólida, de una forma madura, de establecer ancianos y pastores, algo estaba sucediendo, y era que había una amenaza a la grey del Señor, a la iglesia amada por el apóstol Pablo. De manera que Pablo llama a los ancianos de Éfeso. Eso se encuentra en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. Usted lo puede buscar, lo puede leer con calma más adelante. Y se detiene a hablar con estos pastores. Y la encomienda que le da a los pastores es: protejan la grey del Señor. Guarden a la iglesia de Cristo, protéjanlos, porque hay lobos rapaces tratando de entrar, pero no solamente esos lobos vienen de afuera, hay lobos también que vienen de adentro. Esa fue la advertencia de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dios los puso para cuidar la iglesia, proteger la iglesia. Hay una amenaza real en medio de ustedes y tienen que cuidar la iglesia.
Pablo dice, cuiden la iglesia de la doctrina, cuiden la iglesia de que los líderes permanezcan fieles, cuiden la iglesia de toda acechanza del diablo. Hermano, no es diferente a lo que nosotros vemos en el día de hoy. Cada iglesia, el rol del pastor es precisamente cuidar a las ovejas de las amenazas de afuera y cuidar a la iglesia de las amenazas de adentro. Porque cuando Jesús advirtió, Él no dijo que de fuera de vosotros vendrían gente que se levantarían. Jesús dijo, dentro de vosotros se levantarán entre ustedes. Y esas son las amenazas que muchas veces nosotros olvidamos. Ahora luego, en el año 62 después de Cristo, le escribe el apóstol Pablo a una iglesia que ya habían pasado aproximadamente casi 10 años. Y le escribe, 5 años había pasado de que el apóstol Pablo no había estado con ellos. Y había pasado 10 años de Pablo haber plantado la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo le escribe lo que acabamos de leer al inicio de este sermón. El apóstol Pablo le escribe y le da una alabanza al Señor y dice, doy gracias al Señor por lo que Dios está haciendo. He oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con los santos. Y de la misma manera podemos identificarnos con el apóstol Pablo y decir, amada iglesia, roca de los siglos, hemos oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor y de vuestra perseverancia en medio de los santos. Podemos unirnos a un eco con el apóstol Pablo y decir, no cesamos de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria en vuestras oraciones. Mira el corazón pastoral del apóstol Pablo. Él daba gracias a Dios y lo único que podemos hacer al ver la obra de Dios en el crecimiento de una iglesia es decir, solo a Dios sea la gloria. Él cuida su iglesia, Él preserva su iglesia, Él ama su iglesia, Él edifica su iglesia y Él glorificará su iglesia. Es la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, yo alabo al Señor y doy gracias al Señor por lo que está haciendo en medio de ustedes y puedo decir en mis oraciones recordarlo. Y en mi deseo, decía el apóstol Pablo, que puedan seguir creciendo en el conocimiento de lo que es la anchura, la profundidad del amor del Señor, que los ojos de vuestro entendimiento cada día sean alumbrados para brillar por Jesús, amar a Jesús, vivir para Jesús. Era el deseo del apóstol. La iglesia creciente, la iglesia expandiéndose, la iglesia multiplicándose, los maestros haciendo su trabajo a través de toda aquella región, y esta iglesia se vuelve la iglesia plantadora de casi todas las iglesias que existen en este contexto. Por eso que en el libro de Apocalipsis comienza hablando a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso era quien había plantado las otras 6 iglesias. La iglesia de Éfeso plantó iglesias en Epafras, plantó iglesias en Colosa, plantaron iglesias en Hierápolis y en Laodicea. Esta iglesia era una iglesia próspera, una iglesia edificada en la palabra, en la sana doctrina. Comienzan a cuidarse de los falsos maestros. Sin embargo, pasan los años. Año 64 después de Cristo, 10 años después de Pablo haber fundado la iglesia, 2 años luego de que Pablo le escribiera la carta a los Efesios, Pablo le escribe y le advierte a la iglesia de Éfeso y decide llamar a Timoteo y dejar allí a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 4.
Y allí Timoteo se queda y le dice, te he dejado en Éfeso para corregir lo deficiente de esta iglesia. Y esta iglesia que había sido próspera, había sido edificada en la palabra, era una iglesia en la cual ahora Pablo le da una advertencia porque habían comenzado a entrar doctrinas extrañas dentro de esta iglesia. Al punto de que estaban, dice el apóstol Pablo, teniendo mitos y genealogías interminables. Habían discusiones inútiles. Lo puede ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Discusiones inútiles, vanas palabrerías por boberías. Había un mal uso de la ley de Dios en la iglesia de Éfeso. Al punto que la iglesia comenzó a permitir que las mujeres enseñaran en la iglesia. La iglesia de Éfeso. Había problemas de liderato. Y Pablo le deja a Timoteo la gran encomienda de poder poner en orden la casa del Señor. Le dice en 1 Timoteo 3, versículo 14 al 15, te escribo para que sepáis cómo debes conducirse en la casa del Señor, columna y baluarte de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Pastor, ¿por qué tomar toda esta trayectoria de la iglesia de Éfeso para hablar hoy a la iglesia? Porque la iglesia de Éfeso fue una iglesia plantada fuerte en la palabra. Era una iglesia que lo caracterizaba la doctrina sana. Era una iglesia que tenía un liderato sólido, que luchó, que soportó, que resistió la apostasía. Pero cuando Pablo los visita 12 años después, se encuentra con todos estos problemas. Le dijo el pastor Johnny Hahn a un pastor hoy amado, tú puedes comenzar bien y terminar mal. No es cómo comenzamos, es cómo terminamos. Podemos comenzar bien y podemos terminar mal. El deseo del apóstol era que esta iglesia que había comenzado bien pudiera terminar bien. La iglesia que estaba solidificada en el Señor pudiera corregir lo que estaba siendo deficiente y glorificar al Señor. Terminamos en Apocalipsis. Es donde último aparece la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Estaba Juan en la isla de Patmos, el día del Señor, un día como hoy. Estaba preso por la causa del evangelio en aquella isla. Y allí el Señor le da una revelación para que le diera a las iglesias. Y aquella iglesia a la cual comienza a hablarle de todas las demás iglesias, el Señor Jesucristo es la iglesia de Éfeso. Y mira las palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 2:1. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas,
los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira cómo Jesús comienza a hablar acerca de esta amada iglesia de Éfeso. Versículo 1. Jesucristo mismo se presenta a la iglesia de Éfeso. Ya no es Pablo. Ya no es Pablo el que le escribe, ya no es Pablo el que los amonesta, ya no es Pablo el que los corrige, ya no es Pablo el que los alaba. Ahora es la palabra de Jesús mismo, el verdadero y único fundador de todas las iglesias, Jesucristo. Y Él les dice: yo soy el que era, el que es, el que habría de venir. ¿Quién era Él? Yo soy el dueño de la iglesia. Yo soy el que conozco la iglesia. Yo soy el que morí por mi iglesia. Yo fui el que fundé la iglesia. Y yo soy el que estaré para siempre con mi iglesia. Se presenta a la iglesia de Éfeso y le saluda con una alabanza. Pablo le dio una alabanza a la iglesia, pero ahora Jesús es quien alaba a esta amada iglesia de Éfeso y le dice: yo conozco tus obras. Iglesia de Éfeso, tus obras son conocidas por Jesús. Iglesia Roca de los Siglos, tus obras son conocidas por Jesús. Tú no trabajas para los pastores, tú trabajas para Jesús. Y tus obras, dice la palabra, yo las conozco, yo sé lo que haces. Yo sé lo que pasas, yo sé cómo te cansas, yo sé cómo te esfuerzas, yo sé cómo has trabajado arduamente. Y mira las obras que le dice. Tus obras, fatiga, perseverancia. Hermanos, la iglesia de Éfeso no eran, como decimos en Puerto Rico, vagos, no eran haraganes. La iglesia de Éfeso era una iglesia en la cual perseveraba y se fatigaba. No sé con quién hablaba ayer y decía: pastor, ¿estás cansado? Y decía: sí, pero eso es algo bueno. Porque todo pastor y todo ministro y todo siervo de Dios debe anhelar llegar cansado al cielo. Hay tiempo para poder descansar de nuestras obras. Y nosotros vamos, mientras estemos aquí en la tierra, a trabajar arduamente para el Señor. Es una obra ardua. Es una obra donde hay fatiga. Era una iglesia sólida. Mira cómo Jesús le dice a esta iglesia: has puesto a prueba a los que se llaman. Fíjate que la apostolitis no es algo nuevo. El que se levantara uno y decía: yo soy el apóstol fulano de tal, no comenzó en el movimiento apostólico en el 1980 recientemente. Comenzó desde el tiempo donde Juan le está escribiendo esta carta. Ya había gente que se autonombraba apóstol, que no eran apóstol. ¿Y tú sabes quién fácilmente podía detectar y oler la peste falsa de los apóstoles? La iglesia de Éfeso. Estos se llaman apóstoles, pero no son apóstoles. Aborrecen la práctica, dice la palabra Jesús a ellos, de los nicolaitas. Los nicolaitas eran herejes que estaban predicando la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam no era otra cosa de la doctrina de la prosperidad en el tiempo presente. Dime lo que quieres que te diga de parte de Dios a cambio de dinero. Pacta con Dios, dale a Dios para que Dios te devuelva y te lo multiplique. Esa era la doctrina de los nicolaitas. Y la iglesia de Éfeso la podía detectar y decir: esto es herejía, esto no es sana doctrina. ¿Eres perseverante? En medio de la persecución, tú no has desmayado. Cuando buscaban tu vida para matarla, tú no fuiste un cobarde y te encerraste y te quedaste en tu casa porque tenías miedo a morir. Perseveraste, no desmayaste en medio de la persecución. Me temo que muchos en el tiempo presente, con menos que una persecución, no vuelven a la iglesia.
Con menos que eso, no vuelven a la iglesia. Esta iglesia era una iglesia ejemplar. Quiere decir, hermanos, que 32 años después que se planta esta iglesia, las advertencias que Pablo le hizo a Timoteo, en lo cual lo dejó allí, las advertencias que Pablo le hizo a los ancianos en Mileto, tuvo resultado, tuvo fruto. ¿Por qué sabemos que tuvo fruto? Mira Apocalipsis cómo termina esta iglesia. ¿La herejía entró? No. ¿La apostasía entró? No. ¿Se quedaron enseñando las predicadoras? No. Esta iglesia era una iglesia que había madurado, había sido humilde a la voz del Señor por medio de los mensajes que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le había dejado. Era una iglesia doctrinalmente sana, una iglesia que se había cuidado de los falsos maestros y una iglesia que había sido fiel aproximadamente 40 años después de haber sido plantada. ¡Wow! Esa era la iglesia de Éfeso. Pero, y esto es un contraste, terminamos con el reproche del Señor a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti. Estoy en contra de que hayas dejado, fíjese bien, ahí no dice que la iglesia perdió su primer amor, ahí dice que la iglesia dejó su primer amor. Tengo contra ti, estoy en contra de que tú hayas dejado tu primer amor. Reconozco tu fortaleza, reconozco tu arduo trabajo, pero tengo que señalar lo que está mal en ustedes por amor a mi gloria, a mi nombre y a la iglesia a la cual amo. Has perdido tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Ellos habían perdido el amor por Dios, el amor por los santos y el amor por los demás. Dejaron, abandonaron su primer amor. Ellos no dejaron a un lado la sana doctrina, la seguían teniendo. Ellos no dejaron a un lado el señalar lo falso, lo seguían haciendo. Ellos habían dejado lo más importante que Dios ha dejado como mandamiento. En la iglesia de Éfeso, la obra de Dios llegó a ser más importante que el Dios de la obra. Amaban más el servicio que hacían que al Dios al cual servían. Tú puedes llegar con sana doctrina a hacer cosas en automáticos. Tu corazón no está ahí. Puedes predicar y tu corazón no está ahí. Puedes evangelizar y tu corazón no está ahí. Dice Charles Spurgeon: cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se vuelve el cadáver. Un formalismo sin poder, la adherencia a la verdad amarga en fanatismo cuando la dulzura y la luz y el amor de Jesús se alejan. Podemos estar llevando a cabo la gran comisión divorciado del gran mandamiento. La gran comisión es: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, hagan discípulos, enseñándoles las cosas que yo os he enseñado, y que guarden todas estas cosas. Sin el gran mandamiento de Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40.
Iglesia amada, que Dios nos guarde a cada uno de nosotros de poder estar cumpliendo la gran comisión y obviando el gran mandamiento. Que comencemos a hacer las cosas automáticas. Lo bueno de Dios y lo bueno de nuestro Señor Jesucristo es que Él no lo dejó ahí. Él no solamente le dijo: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios que edifica su iglesia, versículos 5 al 7, le deja un consejo, le deja una advertencia, una promesa. Y el consejo y el llamado que les da es que Él, que es rico en misericordia, les recuerda a la iglesia dónde estaban ellos. Reconoce y vuelve a mí. Recuerda de dónde has caído. En otras palabras, recuerda dónde estabas cuando me amabas a mí más que a todo. Recuerda. Recuerda cuando me amabas y no sabías mucha doctrina, pero yo era el deseo de tu corazón. Recuerda cuando comenzaste a servirme, que le hablabas a todos de lo que yo había hecho en tu vida. Recuerda cuando estabas enamorado y tenías tiempo conmigo y pasabas tiempo en intimidad, en mi presencia. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete. Pide perdón de todo corazón. Cambia, arrepentimiento es un cambio de mente, de dirección. Vuelve al Señor. Todo lo que está en medio de ti y Dios, todo aquello que te ha robado tu gozo con Cristo, todo aquello que te ha robado tu intimidad con Él, tu pasión por Él, tu gozo en Él, arrepiéntete y regresa a esas primeras obras. Regresa a tu tiempo de intimidad conmigo. Regresa a tu tiempo de lectura conmigo. Regresa al tiempo de la palabra conmigo. Conságrate para mí. Yo te compré para mi gloria. Haz las cosas para mí. Cuando tú estás enamorado, tú haces las cosas sin que nadie te lo tenga que estar diciendo. Lo haces porque amas. Lo haces porque deseas agradarle al objeto de tu amor. Y en el versículo 5, Cristo le hace una advertencia: si tú no te arrepientes, yo voy a remover tu candelabro. Voy a quitar tu candelero delante de ustedes. ¿Quiere decir eso, pastor, que la iglesia de Éfeso podía perder su salvación? No. Pero podía perder la presencia del Espíritu Santo en medio de ello, el favor del Espíritu en medio de ello. Ya no vas a alumbrar, yo voy a pasar juicio para ti. Seguirás siendo iglesia sin mi presencia. Dios es celoso con su iglesia, hermanos. Dios ama a su iglesia más que nadie en este lugar. Y Dios es celoso con su iglesia. Versículo 7, el llamado: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Y cerró con una promesa: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida eterna. Esto es Jesús. Aquellos que vencieren estarán conmigo para siempre. Comerán de mí, beberán de mí, disfrutarán de mí. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto con la iglesia, pastor? Viajaste 11 horas, viaje larguísimo. Este fue, yo creo que uno de los más largos. Para decirnos esto, todos los que estamos aquí corremos el mismo peligro que corrió la iglesia de Éfeso. No hay ninguna iglesia que pueda ser exime de que esta triste realidad sea en nuestra iglesia. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conocía a la iglesia de Éfeso y el Señor conoce nuestra iglesia.
Y yo quiero que nos preguntemos en esta mañana, iglesia, no es lo que hemos hecho hasta ahora. No se trata de cuánto estés trabajando para el Señor. Escúcheme bien. No importa lo que estés predicando, estés cantando, estés dirigiendo alabanza, estés sirviendo en un ministerio, estés tocando un instrumento. No importa lo que puedas hacer fuera de la iglesia, si estás evangelizando o no estás evangelizando. Es mucho más que eso. Estoy haciendo mis disciplinas espirituales, gloria a Dios. Estoy siendo fiel en los diezmos y las ofrendas, gloria a Dios. Estoy cumpliendo en los cultos de la semana, gloria a Dios. Pero yo quiero que nos preguntemos en esta mañana si amas a Dios por encima de todas las cosas. No me digas lo que estás haciendo para Dios. Dime lo que Dios está haciendo en ti. No te jactes de lo que estás haciendo para Dios. Jáctate de la obra de Cristo en tu vida. Porque tú puedes estar haciendo muchas cosas para Dios y perder el primer amor. La iglesia fue alabada por todo lo que hacía. Todo lo que hacían era al parecer bueno, pero había un motivo incorrecto porque, hermano, lo estaban haciendo sin amor a Cristo. Lo hacían en automático, no lo hacían por amor al Señor. Y pastor, ¿cómo esa iglesia pudo llegar allí? ¿Cómo? Si yo hubiese visto esa iglesia 10 años atrás, yo decía, jamás llegaríamos hasta aquí. Jamás. ¿Cómo perdieron el primer amor? Perdón, ¿cómo dejaron el primer amor? Porque estaban más ocupados en lo que hacían que en lo que eran. Su identidad estaba en lo que hacían. Escúchame bien. Nunca bases tu identidad en Cristo en base a las cosas que haces en la iglesia. Nunca. Basa tu identidad en Cristo, en quién tú eres por lo que Él hizo por ti. Ese es el evangelio. Tu identidad no está en que si un día dejo de ser pastor, en que si un día dejo de predicar, en que si un día dejo de servir en X ministerio. Si Dios así lo concede, mi identidad está en que yo era un pecador y Él me dio la gracia salvífica por Cristo. Me hizo su hijo, me adoptó. Tengo la herencia eterna de gloria para siempre. Esa es mi identidad. Esa es la identidad de cada creyente. El frío arropó a esta iglesia. Se volvió una iglesia doctrinalmente sólida, pero fría espiritualmente. Pastor, ¿qué es lo que puede hacer que mi corazón se enfríe en amor por Cristo? Cuando tu corazón y el mío se enfrían en tu relación con Cristo, es porque tu corazón está enamorado de algo más. Es lo mismo que pasa con las relaciones maritales. Cuando su esposo ya no busca a su esposa es porque está deleitándose en otro lugar. Alguien más lo está satisfaciendo. Cuando su esposa ya no le interesa el afecto y el amor de su esposo es porque alguien más ya le está dando ese afecto. Cuando tu amor por Cristo se enfría es porque algo ha enamorado tu corazón más que el Señor. Tu trabajo es hoy tu fuente de deseo, de pasión y de vida. Tus sueños hoy es la razón por la cual te levantas cada mañana. Tus metas es la razón por la cual tienes deseo de seguir aquí en la tierra. Tu familia es el deseo por el cual ejerce todas tus energías. Tus finanzas, tu casa. Todos esos afectos, si usted, hermanos, si usted amara a Jesús,
como amas tu trabajo, si tú amaras a Jesús como te desvives por tu familia, si tú amaras a Jesús como te desvives por tus metas, yo te aseguro que en Utah ya dejaría de ser mormón. Te lo aseguro. ¿Por qué todavía sigues siendo mormón? Porque amas todo más que a Él. Si viviéramos entregado como vives puntual en tu trabajo, como vives puntual en tu familia, como haces las cosas que te apasionan cuando hablas que no es Jesús, hermanos, la iglesia estuviese en el día de hoy fructífera y este estado, se lo aseguro, estuviese viendo más plantaciones de iglesia. Pero nuestro corazón se va y se enamora de otras cosas. Somos infieles a Dios porque le está siendo fiel a otra cosa. Cuando le eres infiel a Dios es porque le estás siendo fiel a otra cosa. Éfeso cayó en eso. Iglesia amada, roca de los siglos, cuidado en que seamos más fieles a otra cosa que al Cristo que nos llamó. No nos atrevemos a decirles que no a otro, pero nos atrevemos a decirles que no a Jesús. No nos atrevemos a hacer lo que hacemos muchas veces con la entrega, la energía en que gastamos nuestro esfuerzo para otra cosa, pero sí para Jesús. Por eso, amados, es por lo que todo cristiano en esta mañana debemos pasar revisión de nuestra relación con Dios. No la midas por lo que estás haciendo, porque te aseguro que tú no estabas haciendo más que Éfeso. Te lo aseguro. Pero que podamos ver en esta mañana cómo está mi relación con Dios, cómo está mi amor. ¿He dejado mi primer amor? ¿Mi corazón se ha enfriado? Quizás mido mi vida con Dios por lo que he logrado, o por los fracasos, o por las heridas. Pero está lejos de Dios. Amados, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo terminaremos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. No me hable de los 20 años de gloria. ¿Cómo vamos a terminar? No me hable de cómo Dios se movió en el pasado. No, es cómo vamos a terminar. No me hable cómo Dios te usó en el pasado. Es cómo Dios está obrando en ti en el presente. ¿Cómo terminaremos, iglesia? Tristemente, la iglesia de Éfeso no volvió a su primer amor. La iglesia de Éfeso, hasta el día de hoy, dejó de existir. Cedieron a la apostasía. Éfeso albergó a Roma. La iglesia romana se apoderó de la iglesia de Éfeso. El mundo comenzó a entrar a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso murió. Si una iglesia saludable, de sana doctrina, que tenía buenos líderes, buenos pastores, buenos ancianos, que contendía por la verdad, que señalaba el error, que se multiplicó, que de su iglesia salieron otras iglesias, dejó su primer amor y terminó eventualmente cediendo al mundo y muriendo. Como iglesia del Señor, como pastores que yo sé que tienen aquí, Pastor Máximo, Pastor Ovidio, yo sé que tampoco no quieren eso para Iglesia Bautista Roca de los Siglos. Seamos cristianos y seamos una iglesia en lo que sí podemos aprender de Éfeso. Queremos que ser una iglesia que sirva, claro que sí.
Queremos preservar, perseverar, queremos soportar a los malos en el sentido de señalarlo. Queremos señalar los falsos maestros, aborrecer las prácticas heréticas y no desmayar en la persecución. Sin embargo, no queremos ser conocidos por eso nada más. En esa iglesia no queremos ser conocidos porque allí, en esa iglesia, en Rose Park, predican la sana doctrina. Allí no comen cuento con el tema de los falsos maestros ni todas estas cosas que se están introduciendo. No queremos ser conocidos solamente por eso. Queremos ser conocidos por lo que Jesús opina de mí. Queremos ser conocidos por una iglesia. Esa iglesia ama al Señor. La iglesia Roca de los Siglos es distinguida no solamente porque tiene buena doctrina, es porque es una iglesia que el amor a Cristo se ve real. Es algo vivo, es algo en el cual es palpable. Es una iglesia que aborrece cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Cristo en su vida. Una iglesia en la cual no va a coquetear con aquello que solamente admiración, respeto, gloria, esfuerzo merece, que es una persona de Cristo. Queremos ser una iglesia que estudia, amén, amamos el estudio. Queremos ser una iglesia que ora, amén, amamos la oración. Queremos ser una iglesia que comparte, pero queremos ser distinguidos por una iglesia que ama a Dios y ama a los demás. Que cuando nos vean no diga, este sabe doctrina, pero esto es, bueno, no voy a decir esta palabra porque puede sonar fuerte en México, pero este es un severendo arrogante. Ama la doctrina, pero es un orgulloso, pedante. No hay afecto. Lo mira desde arriba como si los demás fueran unos ignorantes que no conocen nada. No queremos ser reconocidos por ortodoxia buena y corazones incorrectos. Ortodoxia buena, corazones malos. No es solo la ortodoxia. Hoy hay un auge de sana doctrina y damos gloria al Señor en América Latina, pero hermanos, también hay un auge de sana doctrina con enfermos corazones, con corazones enfermos. Sana doctrina sin un corazón amante del Señor, viviendo para Él, ardiendo para Él, hermanos, hará más daño que bien. Porque lo peor que puede ocurrir es que nosotros nos volvamos fariseos. Jesús en una ocasión les dijo a los mismos discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Nosotros podemos decir ortodoxia correcta, pero no hacer. Eso no quiere decir que nosotros ahora vamos a estar pasándole paños tibios a la gente porque pensamos que amor significa no confrontar el pecado. No significa eso. No significa que vamos a suavizar el evangelio. No significa que la iglesia va a aceptar cualquier cosa, que no va a disciplinar. No significa que cuando lo hacemos reconociendo que nosotros también somos continuamente necesitados de ese evangelio. Continuamente. No poniendo peso, no poniendo carga sobre otros que Dios no exige. Iglesia, roguemos a Dios que como iglesia, que como miembros, que como líderes, no solamente tengamos buena doctrina. Queremos tener corazones correctos, corazones que aman al Señor. No queremos hacer las cosas frías, indiferentes. Queremos hacerla en amor. Cristiano y no cristiano, amigo y hermano que te encuentras aquí esta mañana.
que el Espíritu Santo de Dios nos haga oír hoy su voz. Pastor, mi relación con Dios se ha secado. Revisa qué está tomando el lugar de Jesús. Revisa quién te está enamorando. Y comienza a mirar, como leímos en Efesios capítulo 15, lo que Él ha hecho por ti. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él. ¿Has perdido tu primer amor? Mira al Calvario y comienza a ver lo que Él ha hecho por ti, y que el Espíritu Santo te abra los ojos del entendimiento y puedas ver al Cristo crucificado en tu lugar. ¿Quieres que tu amor comience a despertarse y arder por Él? Mira al colgado en el madero recibiendo la ira de Dios. Míralo haciendo maldito en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si eso no te apasiona, nada te va a apasionar. Mi pasión está en el Gólgota, en aquel cordero que fue inmolado por mí. Él tomó mi lugar, Él vivió en mi lugar y Él resucitó en mi lugar y Él está a la diestra del Padre en mi lugar. Hermano, ¿qué más quieres? ¿Qué más queremos? Que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que los ha llamado y las riquezas de gloria que tenemos en Él. ¿Quieres enamorarte más por el Señor? Mira a Cristo. Mira lo que Él ha hecho por ti. Mira lo que Él ha comprado en tu lugar. Mira las riquezas que ella tiene. Como decía el antiguo himno, bendiciones, ¿cuántas tienes ya?